Históricamente, la justicia se torna como uno de los problemas más complejos para todo Estado democrático y de derecho, como es el caso del Estado mexicano. De ahí que los órganos de poder encaminen una serie de acciones de carácter legislativo para reformar aquellos aspectos que en el acontecer de la procuración y de la administración de justicia se van tornando complejos. Tal es el caso del ámbito jurídico penal, con la publicación de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, llamada vulgarmente juicios orales, en la cual se establece una reorientación para los actores del sistema de justicia penal y para el mismo proceso. Esta reforma ha sido catalogada como uno de los aspectos garantistas más importantes en la actualidad. Ello se debe a que nuestro sistema de justicia penal hoy día ha tenido diversos conflictos en el ámbito del desarrollo, sus funciones y atribuciones, a la luz de las cuales encontramos ciertos problemas que redundan en la falta de credibilidad, así como en la situación de prácticas de corrupción que se gestan en torno de los mismos y de los cuales no podemos ser ajenos. De ahí la importancia de esta reforma del 18 de junio de 2008, porque establece una carga de principios, derechos y garantías por virtud de los cuales se establece en nuestro país un sistema de corte acusatorio que reposa en los ideales de la filosofía clásica en Grecia, en Roma, y que se aterriza básicamente con los principios de oralidad, publicidad y de contradicción, los cuales se establecen de forma expresa por vez primera en un ordenamiento constitucional. La importancia de esta reforma en el marco de la actuación de los operadores de justicia radica en la comprensión del alcance que tendrán todos y cada uno de los puntos en ella establecidos, tanto en el marco normativo como en los aspectos teóricos en que reposa dicha vertiente. De ahí que nosotros, al momento actual, debamos de comprender en el marco del proceso de implementación de este sistema en el Estado mexicano y particularmente en el Estado de Chiapas, en donde ya ha comenzado este proceso, para delinear el rol de los sujetos de este proceso y comprender el alcance que tiene esta importante reforma en el marco de la configuración del Estado democrático de derecho, como sin lugar a dudas lo es el Estado mexicano. Para los actores del sistema, esta reforma se lee desde diversos puntos de vista. Nosotros tenemos una postura muy particular en la cual consideramos que el alcance de nuestro modelo procesal se ubica particularmente en el ámbito de estas transformaciones que efectivamente consagran y enaltecen el garantismo en materia penal que se ha desarrollado a lo largo de los últimos 2000 años. Por eso, en esta sucinta plática, bosquejaremos algunos de estos puntos en torno a la reforma constitucional. Comprender el sistema acusatorio definitivamente requiere un estudio muy minucioso de las figuras procesales que en él se van a desarrollar. Existe en el ámbito internacional una extensa doctrina que nos habla de las bases, de los fundamentos y de los aspectos más importantes que tiene que ver con la actuación de los sujetos procesales y así como de las instituciones y de los órganos que en el mismo sistema se desarrollan. Cobra particular interés en este contexto la actuación que tiene la institución del Ministerio Público de cara a generar una investigación en un marco científico de estudio y de valoración de los hechos presuntamente constitutivos de delito. El Ministerio Público se apoyará en dos áreas que actúan bajo su conducción y mando inmediato, que son los servicios periciales y desde luego la policía de investigación, según lo establece el esquema de este modelo y sobre todo la estructura constitucional del mismo prevista en el artículo 21, en donde con toda claridad se apertura la posibilidad de la investigación hacia todas las policías. En el marco de la actividad jurisdiccional, como sabemos, este modelo requiere la actuación de 3 jueces que serán los encargados de llevar a cabo todo el debido proceso que en el sistema acusatorio se requiere, a saber, el juez de control, el juez de juicio oral y el juez de ejecución de sanciones
que encuentran su fundamento en los artículos 16, 20 y 21 de nuestro Pacto Federal, a la luz del cual se establece la naturaleza de sus funciones y atribuciones que serán enaltecidas en el marco de la legislación penal adjetiva, así como en las leyes orgánicas y los acuerdos que emita el aparato judicial de cara a la apertura de este modelo procesal. Sin lugar a duda, dentro de los actores de la trama institucional, cobra un papel muy importante el sistema de justicia alternativa, también llamada restaurativa, que reposa básicamente en los centros que se establecen por mandato del artículo 17 constitucional, por los mecanismos alternativos de solución de controversias. Los MACs, como han sido denominados en la jerga procesal, tienen como fundamento precisamente despresurizar la actuación del aparato de justicia, de administración de justicia en materia penal, particularmente que se dice ha estado saturado por la carga de actividades que se desarrollan en el mismo. De ahí que, bueno, pues el abogado debe de comprender en este estudio la dinámica que tienen alternativas como la negociación, la mediación, el arbitraje y desde luego la conciliación a efecto de llevar a cabo el planteamiento que se consigna en el Pacto Federal relativo a administración de justicia pronta y expedita. Sin lugar a dudas, nuestro modelo procesal penal de corte acusatorio reposa en su esencia en la actuación de los sujetos y las instituciones del mismo, por virtud de las cuales se podrá llevar al efecto una correcta estructura procesal de conformidad con los lineamientos del aparato teórico, que es muy importante, pero más aún de la normatividad constitucional, de la legislación secundaria que de ella emana, así como también en el contexto de los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, que como sabemos son un tema en este momento de discusión con su jerarquía en el marco del artículo 133, porque, bueno, pues derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del año próximo pasado, los instrumentos internacionales asumen un rol de fundamental interés por la directriz pro homine, también conocida como pro persona, que en ellos se manifiesta y de los cuales se está ocupando en este momento el alto tribunal del país para dilucidar cuál es la estructura y la jerarquía que tendrán dichos instrumentos de cara a la implementación no solo de esta reforma en materia de derechos humanos, sino también, como debemos entender, de su pertinencia en el contexto de la materia jurídico-penal en la cual incide con gran relevancia. De ahí, pues, que la estructura del sistema de justicia penal de corte acusatorio no se reduce nada más al apartado del juicio oral, como el marketing político que lo fundamenta nos lo dio a conocer en un principio, sino que tiene diversas vertientes de estudio y de análisis que nosotros, como estudiosos de esta materia, debemos de inteligir de cara a lograr una administración de justicia pronta, eficaz y sobre todo eficiente, como lo consigna nuestra Constitución política, y sobre todo recordando que la materia que tenemos no es otra cosa que resolver un conflicto entre personas. De ahí la trascendencia de este estudio. Una de las principales características de la reforma constitucional al sistema de justicia penal mexicano de junio de 2008 es la incorporación expresa de los principios rectores del derecho penal de corte liberal, básicamente del principio de presunción de inocencia, que se estableció en el artículo 20 constitucional como el principal derecho de toda persona imputada. La reforma constitucional de 2008 contiene un cúmulo de principios, derechos y garantías que se materializan de forma concreta en la fase o etapa procesal que ha cobrado especial interés en el proceso de implementación de dicho modelo procesal, que es precisamente la etapa de juicio oral. La etapa de juicio oral será la excepción y no la regla de este sistema
procesal? Pues recordemos, como lo hemos señalado anteriormente, que la clave del funcionamiento de este sistema procesal radica en la instauración de esta justicia alternativa contra la justicia retributiva. En estos escenarios de juicio oral, lo que se va a valorar es el alcance de las categorías que nos establece nuestro pacto federal, concretamente en el artículo 16, en donde se ha establecido una intensa polémica en el foro por comprender la expresión hecho que la ley señale como delito. Esta expresión, sin lugar a dudas, pues ha generado esta polémica en virtud de la evolución y la involución que ha tenido en los últimos tiempos el citado numeral. Recordemos del cuerpo del delito como categoría medieval a los elementos del tipo penal y ahora el concepto de cuerpo del delito por hecho que la ley señale como delito. Debemos recordar que lo que vamos a valorar en la etapa de este juicio oral no son situaciones fácticas, sino lo que vamos a valorar en el alcance de esta situación procesal y en el marco de las llamadas teorías del caso, no es otra cosa que la teoría del delito, comprendiendo las 4 categorías esenciales del mismo, a saber, conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, que tendremos que ir concatenando en el marco de lo que establece el propio pacto federal cuando señala que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, que será el Ministerio Público, y en la cual debemos de analizar los elementos del tipo penal de conformidad con lo establecido en el invocado numeral de la Ley de Leyes. Sin lugar a dudas, el sistema procesal penal de corte acusatorio tiene un apartado muy intenso en cuanto a la valoración de los medios de prueba, que no adquirirán tal categoría sino hasta la etapa de juicio oral. Estos elementos recabados, pues evidentemente por el Ministerio Público, con la coordinación de sus servicios periciales y de la Policía de Investigación, tiene como objeto precisamente ponderar los aspectos fácticos que nos da el ámbito de aplicación de la norma penal para casos concretos, pero no debemos de quedarnos en los mismos, sino también de valorar las situaciones que nos establece la legislación penal sustantiva en el marco de las causas de justificación, por ejemplo, y de los elementos ya en particular que requiere cada uno de los tipos penales que podrán ser estudiados y analizados por el órgano jurisdiccional en una sala como la que ahora nos acoge. En ese sentido, también cobra especial importancia estudiar la situación que tiene ahora para nuestro sistema de justicia el establecimiento de una serie de principios procesales en el marco de la también ya invocada reforma en materia de derechos humanos, a saber, uno de los aspectos más importantes en este estudio y en este análisis, el alcance del debido proceso. El debido proceso legal como una categoría de estudio del derecho anglosajón que nos demuestra la vinculación actual que existe entre el ordenamiento jurídico romanista y el common law para acotar una serie de elementos muy intensos de análisis para el proceso penal, en donde nosotros pues encontramos diversas categorías de análisis que la doctrina todavía no ha logrado unificar. Como se ha visto en la legislación de los últimos tiempos, la carga de principios en el marco de un sistema jurídico como el mexicano se encuentra en diversos numerales. La propia Constitución ya contiene esa carga de principios en el marco del acusatorio, pero también así lo contempla en el ámbito de la reforma de derechos humanos y en la actualidad, bueno, pues estos principios logran un aspecto de vital trascendencia porque no quedan en lo metafísico ni en el mundo de las ideas, sino que se aterrizan concretamente en las situaciones de actuación que se ventilan en etapas como la que ahora estudiamos. Sin lugar a dudas, definir el alcance de derechos y de garantías atiende al vocablo de cada uno de estos elementos
para comprender el alcance de los mismos. Ejemplo, el derecho como una facultad, como una prerrogativa o como una atribución, en tanto que garantía se entiende como un instrumento o como un mecanismo para hacer efectivo este derecho. Ejemplo de ello lo tenemos en el derecho a la administración de justicia, con un juez natural. El mecanismo ideal para hacer efectivo ese derecho es, sin lugar a dudas, la garantía de audiencia. Nos debe quedar claro que esta situación en el lenguaje jurídico aún no ha sido esclarecida del todo. Existen diversos criterios y bueno, pues para comprender los aspectos de los mismos debemos entender a la eficacia que tiene cada uno de los vocablos y de las instituciones procesales para los efectos conducentes. De ahí la importancia que en el marco de esta reforma constitucional tiene la comprensión de todos y cada uno de los apartados que contiene nuestra ley suprema y asimismo los ordenamientos en la materia que ya nos van dando claridad en todos y cada uno de los aspectos. En tal sentido, nosotros podemos revisar la legislación secundaria y encontrar casi por regla general que sus principales artículos tienen esa carga de principios cuando lo vemos no solamente al inicio de los ordenamientos, sino también, por ejemplo, en el caso de las medidas cautelares que se rigen por los invocados principios y en tal sentido, bueno, pues avisorar que los mismos tienen esta carga de actuación definitiva para lo que pediremos en las situaciones concretas que se van a ventilar en el alcance de estos escenarios de juicio oral. Sin lugar a dudas, establecer esta reorientación requiere un análisis de las categorías procesales y sobre todo de la actuación de los sujetos que aquí se encuentran. No es simplemente el hecho de confirmar unas teorías que al momento pues nos señalan que nuestro sistema se ubica en una dimensión de Hollywood. El alcance de este modelo procesal definitivamente tendrá el éxito esperado en la medida en que los actores del mismo comprendamos el alcance de estos tres conceptos, principios, derechos y garantías, y sobre todo que valoremos en todos y cada uno de los casos concretos la situación de la teoría del delito, que sin lugar a dudas nos dará la luz para definir las situaciones que están en conflicto. Para el logro del objeto del proceso penal, consignado en el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción primera, que refiere que el mismo tiene como finalidad esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, nos llevará a establecer con gran precisión y claridad el alcance de la materia delictiva que nos ocupa en una situación particular. Debemos recordar que el éxito de esta reforma procesal depende de los operadores de este modelo, de las personas que colaboramos en los ámbitos de procuración y administración de justicia, de ejecución de sanciones, así como también en el estudio de las instituciones que van surgiendo en este ámbito, en el marco de una actuación integral de todos y cada uno de los actores. No debemos de tratar de analizar este proceso en partes seccionadas, sino debemos establecerlo como un todo, como un conjunto de actuaciones por virtud de las cuales llegaremos en última instancia a afectar derechos fundamentales de la persona, básicamente con el establecimiento de una pena o una medida de seguridad, delimitando quizás el segundo bien jurídico más importante después de la vida, que será la libertad. Lograr que este sistema de corte acusatorio funcione en nuestro país dependerá del esquema de virtudes que cada uno de los operadores tengamos en los casos concretos que nos toque ponderar a la luz de todas y cada una de las etapas procesales para lograr así una correcta administración
de justicia en materia penal.